Nuestro siguiente invitado nació el 11 de septiembre de 1987 en Las Palmas de Gran Canaria. Ha sido 4 veces campeón paralímpico, 3 veces campeón del mundo, 3 veces campeón de Europa y ha logrado muchas medallas más. Su deporte es la natación, compite en la categoría S11, la de ciegos totales, y es un auténtico crack. Conectamos con Boston, con Estados Unidos. Buenas tardes, buenos días para ti, Enamed. Enamed. Buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal, todo bien? Muy bien. Bueno, ¿qué tal por allí, por tierras americanas? ¿Cuál es tu dedicación por allí? Pues ahora mismo en estos primeros meses me estoy centrando más me estoy centrando más en aprender el inglés, en instalarme y en contactar con diferentes equipos para la posibilidad de seguir entrenando de cara a los próximos años. Estás solo allí con tu perra guía Gayla, ¿no? Sí, por ahora sí, solo estamos Gayla y yo y bueno, y la gente que vamos conociendo. ¿Desde cuándo te acompaña Gayla? ¿Cuánto tiempo llevas ya con ella? Ya 4 años. La recogí en una escuela del norte de Estados Unidos en marzo del 2009 y ya llevamos juntos pues 4 años, viajando a todas partes. Luego hablaremos de tu trayectoria, evidentemente, pero quiero que me cuentes, Enamed, cómo llevas la preparación del Ironman que tienes pensado, porque tienes pensado hacer un Ironman, ¿no? Pues sí, la verdad es que está siendo un reto bastante interesante porque nunca me había dedicado a correr de forma continuada más que lo que hacíamos, el trote cochinero ese que se hace a principio de temporada de cualquier nadador, pero la verdad es que me está gustando muchísimo porque es otra forma de entrenar y ya no me centro tanto en buscar la máxima velocidad con todo lo que conlleva, sino en saber que tienes que aguantar durante muchas horas a un ritmo muy alto. Y está siendo, la verdad es que tengo que decirte que está siendo algo apasionante. ¿Cómo te estás preparando para ello? Porque recordemos que un Ironman es un reto que muy pocos pueden superar. Son 42 kilómetros de carrera, o sea, una maratón, 180 de ciclismo y casi 4 kilómetros de natación, ¿verdad? Efectivamente, solamente que el orden es al inverso. Entonces, si yo una maratón de por sí es muy dura, sí, cuando te bajas de la bicicleta y tienes que correr 42 kilómetros... Toda la gente con la que he hablado, los entrenadores con los que estoy trabajando, me dicen lo mismo. Dicen que básicamente para terminar el Ironman lo más importante es llegar en las mejores condiciones posibles a la parte de la carrera. Entonces, es francamente complicado el saber de qué manera puedes calcularlo, porque yo acostumbro a nadar pues para hacer una prueba de 20 y pico segundos, para hacer una prueba de menos de un minuto y convertir eso a saber que tienes que aguantar durante más de 3 horas o 4 horas en la parte final de la carrera es francamente duro. Dices en tu web que tu cita favorita es "el miedo hiere más que las espadas". No le tienes miedo a nada, ¿verdad, Enamed? No, verdaderamente le tengo miedo a bastantes cosas. ¿Ah, sí? Pero el miedo siempre es una emoción muy buena y es una emoción muy interesante porque tiene 2 vertientes. Tienes la vertiente de que si te resignas, lo aceptas, te resignas y ya lo consideras como una cadena, pues no te permite moverte, ni avanzar, ni crecer. Pero también tiene otra parte que para mi juicio es la mejor parte del miedo, que es que te señala que tú tienes que desarrollar nuevas capacidades, tienes que desarrollar nuevas estrategias para afrontar esa situación. Por eso te ves superado por la situación. ¿Dónde, si lo tienes, dónde está el límite de Enamed? Creo que el límite está cada día en lo que crees que no puedes hacer. Ahí es donde está el límite. Cuando me descubro pensando, yo esto no puedo hacerlo, pues hay cosas que son ciertas, como por ejemplo, por mucho que me gusten los coches, no voy a poder conducir un coche. Por ahora, hasta que Google termine de sacar su coche maravilloso, pero la verdad es que sabes que hay ciertos límites que son reales, pero hay otras cosas que es que simplemente nosotros nos empeñamos, nos contamos una historia de que no podemos hacer una cosa porque dices, la he intentado muchas veces, o porque a mí nunca me sale, o porque yo soy yo qué sé, yo soy de Canarias o de Madrid, los que somos de Canarias o de Madrid no hacemos esto y aquello. Vayamos al principio de todo. ¿Cuándo y por qué decidiste dedicarte a la natación? Pues mira, yo me quedé ciego a los 8 años, entonces a partir de ahí fue cuando empecé a aprender a nadar. Y al principio fue un hobby que bueno, pues intentaba escaquearme de los entrenamientos, pero me gustaba mucho porque era el único deporte que podía practicar sin ningún tipo de guía, ni tener que correr con alguien, o tener que ser acompañado por nadie.
pero realmente cuando la dedicación completa a la natación fue en los años de instituto, en los que, pues bueno, pues por diferentes circunstancias sientes falta de confianza, no me dejaban hacer gimnasia con los demás compañeros del instituto y la verdad es que la piscina sentía que era el único sitio donde podía desarrollar toda mi capacidad física y podía realmente expandir mis límites. Como tú has dicho, te quedaste ciego a los 8 años, pero quiero que me cuentes cómo fue aquel día en el que te cambia la vida, en el que, como tú dices, ganaste la ceguera. Pues básicamente le habían dicho a mis padres que yo no podía hacer movimientos bruscos, ni correr, ni saltar, porque si lo hacía corría el riesgo de que se desprendiese la retina por la enfermedad que tenía. Entonces, pues ya sabes que con 8 años eso te importa bien poco. Sí. Y haces de todo menos estarte quieto. Entonces, un día estaba corriendo en mi casa y estaba jugando con mi hermano y me dijo mi madre, pues lo de siempre, estate quieto, que sabes lo que te puede pasar. Y como un niño obediente me tumbé y cerré los ojos y cuando los volví a abrir a los 5 segundos, pues ya no veía nada. Y no te ha ido nada mal, Ahmed. 4 oros, 2 platas, un bronce en Juegos Paralímpicos, 3 veces campeón del mundo, 3 veces campeón de Europa. ¿Te veremos en los próximos Juegos Paralímpicos de Río o ya no? Pues fíjate que es una decisión bastante complicada de tomar. En el 2016 será por primera vez el triatlón, será por primera vez paralímpico. Es algo que me atrae bastante, pero por otra parte... hace poco estaba viendo ciertas entrevistas de diferentes deportistas y uno de los referentes que te dicen cuando se retiran es yo ya he hecho todo lo que quería en mi carrera deportiva. Y sinceramente yo no siento que haya hecho todo lo que he querido en mi carrera deportiva. Siento que no he alcanzado mi límite ni he alcanzado mi techo y es una cosa que es algo que no es que me reconcoma, pero sí que es algo que me remueve muchas veces y aunque esté entrenando, estoy corriendo, estoy en la bicicleta, sigo pensando en natación, sigo visualizando pruebas de natación. Así que a día de hoy te puedo decir que sí hay posibilidades de que esté en Río, pero también te puedo decir que no sé de qué manera. No saber de qué manera podría ser haciendo otro deporte. Efectivamente, podría ser o triatlón o natación, básicamente. Qué bueno. En los Juegos de Londres lograste 2 platas y un bronce, pero también un 4º y un 5º puesto. Saboreaste el dulce de la medalla y el amargo de la derrota, entre comillas, aunque está excelentemente un 4º y un 5º puesto. ¿De qué se aprende más? ¿De la victoria o de la derrota? Pues realmente se puede aprender de ambos, pero sobre todo depende en qué te enfoques. Sí tengo que decirte que cuando ganas y cuando todo va bien y vuelves a ganar y sigues una racha de ganar y ganar y ganar, a veces pierdes un poco la perspectiva y realmente no sabes evaluar lo que has ganado. Pero sí te puedo decir que hay medallas como la plata del 400 libras que me sabe a victoria, pero hay otra medalla que es la plata del 100 mariposa que a mí me sabe a derrota porque es donde tengo el récord del mundo, donde había ganado también oro en Pekín y... depende, pero sí te puedo decir que para mí realmente se aprende muchísimo de la derrota en cuanto a que te enseña dónde están tus niveles, te enseña qué has hecho, qué has dejado de hacer y qué tienes que mejorar si quieres seguir estando arriba. ¿Y se hace fácil saber perder? ¿Es fácil saber perder o no? No, si eres muy competitivo no es fácil saber perder, pero se trata más bien de saber cuando no has ganado. Y la diferencia es, si sabes perder y aceptas que has perdido, es muy diferente de decir, no, es que yo no he ganado. Si no has ganado es porque tú has hecho algo mal. Si tú has perdido es que directamente te has enfocado y te has dirigido hacia la derrota. ¿Cuál es el mejor recuerdo que guardas de tus medallas paralímpicas? El mejor recuerdo, sin duda alguna, creo que ha sido la primera medalla de oro que gané en Pekín, porque si bien había trabajado muy duro para lograrla, realmente no es algo que tu mente espere de forma clara. Y ganar una medalla de oro con un récord del mundo que llevaba años sin batirse es una cosa que yo creo que no tiene ninguna comparación.
¿Quién dirías, Enamed, que ha sido tu ejemplo a seguir dentro de la natación? Hombre, claramente Michael Phelps. Hombre. Porque es el gran deportista de la historia, el gran nadador, y su ansia competitiva, su forma de cambiar la natación en todos los sentidos, porque la ha cambiado técnicamente, la ha cambiado a la forma de entrenar, la ha cambiado para bien en muchísimos aspectos. Ha sido siempre el ejemplo que me ha estimulado a seguir adelante. Pero bueno, ha conseguido las mismas medallas que Teresa Perales. Sí, realmente es muy meritorio por parte de Teresa Perales haber conseguido el mismo número de medallas y ciertamente eso habla de la gran carrera que ha tenido ella durante todos estos años, pero también por otra parte yo hablo más del legado que está dejando Michael Phelps, que ha dejado en estos años, porque realmente es un legado que, como te estaba diciendo, ha cambiado la natación y ha cambiado la forma de ver la natación. Una pregunta que suelo haceros a los paralímpicos que pasáis por más allá del fútbol es, ¿crees que existe igualdad entre el deporte olímpico y paralímpico o no? No, no existe, ni debe de existir. Ajá. Es completamente diferente, porque el deporte olímpico se trata de quién puede llegar a ser el mejor deportista del mundo, el más rápido, el más fuerte, y eso es lo que admiramos todos. Tú, cuando vemos los deportes olímpicos, por ejemplo, en el maratón o cualquier otra carrera, o cuando ves a Usain Bolt en acción, es ver al hombre más rápido del mundo. Los deportistas paralímpicos creo que debemos dejar de centrarnos en buscar ese tipo de igualdad y buscar realmente cuáles son nuestras fortalezas. Y nuestra fortaleza es que, siendo sinceros, la gran mayoría de la gente con discapacidad, los millones de discapacitados que hay en el mundo, no se atreven a salir de sus casas, muchos de ellos, y los que se atreven no usan su cuerpo con todo su potencial. Entonces, no solamente tienes que ir a seguir adelante, superar la discapacidad, y más que superarla es vivir con ella y vivir para ella, entre comillas, en el sentido de que la utilizas para tu vida diaria, sino que además de eso decides dedicarte a un deporte de forma profesional o semiprofesional. Entonces, estamos hablando de que el camino es diferente. Nuestro camino es inspirar a otras personas, hacer que otras personas se superen y dejar un legado para la gente que tenga discapacidad y la gente que no tenga discapacidad. Ver una persona que no tiene piernas, que nada como una bestia o que no puede mover la parte inferior del cuerpo y que nada como una bestia o que hacen auténticas maravillas, creo que tiene un efecto diferente y tiene un objetivo diferente que el ver a Usain Bolt haciendo 9.62, 9.63, creo que es el récord. 9.58 creo que es. Sí. Ya me he ido mucho. Sí, 9.58 es el récord del mundo de Usain. Pero, ¿qué te iba a decir? Los premios de los Juegos Paralímpicos y de los Juegos Olímpicos son muy diferentes, o sea, hay muchísima diferencia. ¿No crees que se debería equiparar un poco más? Absolutamente. Claro. Sí, absolutamente. Ahí estoy completamente de acuerdo contigo porque son 7 horas de entrenamiento diario. Eso no te lo quita nadie. Tengas discapacidad o no tengas discapacidad, porque así es como trabajamos todos. Y obviamente si tuviéramos los mismos premios, al final esa consideración pues te haría dedicarte en cuerpo y alma al deporte. Ya lo haces, pero no es exactamente lo mismo, porque sabes que tu futuro no es el deporte. Sabes que tu futuro, cuando tengas que dedicarte a trabajar o tengas que dedicarte a tu vida, entre comillas, fuera del deporte, tu vida real, tendrás que dejar el deporte. Y eso es una realidad si tienes que mantener una familia, etcétera, etcétera, o quieres crear tu empresa. Entonces, creo que en ese sentido sí que es una diferencia obvia, que se ve en los números y que se ve claramente en qué vida, qué futuro tiene un deportista que ha ganado varias medallas olímpicas y un deportista que ha ganado varias medallas paralímpicas. ¿Y cómo te fue la adaptación a otro país? ¿Te ha sido fácil o es complicado cambiar de país, de continente, de todo? Hombre, creo que el mayor problema es que yo apenas hablaba inglés y las primeras semanas fueron francamente difíciles. Pero, por otra parte, el haber viajado tantísimo, el haber convivido con otros países en las competiciones y el tener claro que si tienes claro tu objetivo, tienes claro el por qué lo haces y cuál es tu propósito, encontrarás la manera de hacerlo, me ha ayudado bastante en estos meses. Entonces,
Es difícil por el cambio horario, es difícil porque tu familia está lejos y viajar a España no es como cogerte un avión e irte de Canarias a Madrid. Pero por otra parte está siendo una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida porque realmente me ha cambiado muchos de mis valores, me ha cambiado muchos de mi forma de ver el mundo y tengo otra visión de España. Yo ahora mismo te puedo decir que yo siempre he estado orgulloso de ser español y siempre he defendido nuestro deporte y nuestro deporte paralímpico, pero desde que estoy en Estados Unidos me he dado cuenta de que tenemos las mejores condiciones del mundo, tanto para el deporte paralímpico como para las personas con discapacidad en general. Hace unas semanas ocurrieron los atentados del maratón de Boston. El destino quiso que estuvieras lesionado y no la corrieras, ¿no? Pues este año no iba a correrla, pero sí tenía un amigo muy cercano que iba a correr la carrera y le dije dónde iba a estar, que iba a estar muy cerca de la meta, que quería verle al final. Y el sitio que encontramos para que me describiera la carrera era precisamente uno de los sitios donde se puso las bombas. Y sí, la verdad es que la mejor lesión que he tenido en mi vida y cuando lo viví, tengo que decirte que esa misma mañana estaba enfadado porque no iba a poder verle, pero por la tarde fue como decir... ¡Qué alivio! Gracias por haberme hecho este esguince. Desde luego. ¿Cómo está la ciudad unas semanas después, Enabe? Con total normalidad. Desde que pudieron atrapar al segundo de los implicados, ya desde ese momento, a los 2 o 3 días, ya hemos vuelto a la normalidad y, hombre, no es como si no hubiera pasado nada, pero la gente está tranquila porque no es como tener una espada encima de tu cabeza, sino que ya sabes que el peligro ha pasado. Hace un tiempo escribías en tu Twitter, decías, le tengo mucho cariño a la prensa, pero finalmente renuncio a seguir leyendo y solo leo prensa deportiva, pero esa no es la solución. ¿Sigue igual la cosa o has cambiado? Hombre, he intentado leer mucha más prensa, ahora que puedo leerla en inglés, pero realmente tengo que decirte que es francamente difícil encontrar noticias o encontrar prensa que nos estimule o encontrar noticias que te hagan ver que hay mucha gente haciendo grandes proyectos y proyectos bonitos y que seguimos avanzando, que no todo es malo y todo es negatividad. Entonces, tenemos una crisis, por supuesto que tenemos una crisis, pero creo que la crisis muchas veces viene ya desde el inicio de las fuentes de información. Entonces, tal y como piensas, así es como actúas. ¿No crees que los diarios deportivos dedican demasiado tiempo al deporte del que nunca hablamos en este programa, que es el fútbol? Creo que es excesivo tiempo. Creo que es excesivo porque lo que sí he visto aquí en Estados Unidos es que sí se dedica muchísimo tiempo a los deportes principales, pero hombre, tienen 3 o 4 deportes principales. Y es mucho tiempo, pero son 3 o 4. Entonces, a veces es un poco cansino porque tengo que serte sincero, o sea, ver que hablan del peinado de un futbolista o de que porque se ha puesto el cuello del polo de una determinada manera o de otra manera es cuando marca gol, para mí eso no es deporte. O sea, realmente ya no se habla del fútbol como deporte muchas veces, sino se habla de la prensa rosa del fútbol. Evidentemente. ¿Qué sueños te quedan por cumplir, Enabe? Pues son tantos. Creo que mientras podamos seguir soñando, podemos seguir avanzando y son muchos. Yo creo, como te he dicho, no siento que haya hecho todo lo que quería en el deporte y eso es uno de mis sueños, el poder decir que realmente he terminado con mi carrera de la mejor manera posible. Tengo otros sueños acerca de la empresa, acerca de contribuir para los ciegos que hay alrededor del mundo y en otros países que no tienen el privilegio de tener la ONCE como tenemos nosotros. Son muchas cosas. Quiero terminar la entrevista con una cita que escribías en Twitter, también en tu Twitter la semana pasada. Siembra un pensamiento y recogerás un acto. Siembra un acto y recogerás un hábito. Siembra un hábito y recogerás un carácter. Siembra un carácter y recogerás un destino. Más que una cita, es una lección de vida, ¿no? Sí, esa cita la encontré en el 2007 y desde entonces ha sido básicamente mi principio guía en todos estos años, porque sí es cierto que nuestros pensamientos repetitivos
son los que hacen los actos. Y así vas pensando todo el tiempo qué bien están las cosas, qué bien están las cosas, qué bien están las cosas, pues te lo creas o no, tarde o temprano afectará a lo que hagas o dejes de hacer. Entonces, no hablo de pensamiento positivo, no hablo de ver el mundo de color de rosa, porque, hombre, si tienes problemas, si tu casa se está cayendo a tu alrededor, pues se está cayendo a tu alrededor, aunque pienses que, aunque pienses que vives en una fortaleza, se te va a caer encima. Pero hablo más de que al final nuestros pensamientos determinan nuestros actos y las grandes hazañas no existen. Los grandes gestas, como creemos, como pasan las películas en 30 segundos, no existen. Todo es pequeñas cosas que haces cada día, tanto para fracasar como para ganar. Pues nos quedamos con esa pedazo de enseñanza y decirte que ha sido un auténtico placer que hayas pasado por Más Allá del Fútbol. Espero que todo te vaya muy bien, que sigas luchando por retos increíbles en AMED y gracias por ser un ejemplo y por habernos atendido, ¿de acuerdo? Gracias a vosotros y gracias por seguir dando información más allá del fútbol.